Damos la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos que se está sumando a la transmisión de este día. Ya vamos a ir a la palabra del Señor para el día de hoy. El mensaje de hoy se encuentra en 1 capítulo 13, versículo 22. 1 capítulo 13, versículo 22. Dice así su palabra. Así aconteció que el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. El tema de hoy lleva por título El día de la batalla. El día de la batalla, así se llama. Bueno, hace un poco referencia al pasaje que acabamos de leer, que si lo podemos leer nuevamente, nos vamos a dar cuenta que está hablando de un día puntual en la historia y vamos a tratar de entender por qué aquí hay un ejército y un ejército que no tiene espada ni lanza. Dice así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Ellos sí tenían espada, ellos sí tenían lanza, eran los líderes. Ahora, el por qué el resto del pueblo no tenía espada ni lanza, esa clave se encuentra en el versículo 19, se los leo, dice, y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza. El versículo 20 dice, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha y su hoz. ¿Qué es lo que hace referencia a esto para tratar un poquito de entender? Aquí es bien, desde el punto de vista histórico, es bien interesante, porque estamos aquí en los inicios de la era del hierro. Y no todos sabían trabajar los metales. Entonces los herreros no eran una especialidad con la que contaran los hebreos, los israelitas. Pero sus vecinos próximos, que eran los filisteos, ellos sí manejaban esta área de los metales. Ellos sí tenían herrero, pero había que ser bien menso, como dice mi papá. No seas menso, dice. Había que ser torpe para proveer de espada y lanza a los enemigos, a los vecinos. Entonces los herreros que habían entre los filisteos sí atendían a los israelitas, pero los atendían para que arreglaran su arado, para que arreglaran su hacha, para que arreglaran todos aquellos elementos que eran utilizados para trabajar la tierra, para sus necesidades esenciales, pero no iban a estar proveyéndoles de armamento, puesto que eran potenciales, y no solamente potenciales, siempre fueron rivales los hebreos y los israelitas. Entonces el enemigo no iba a proveer de espada, el enemigo no le iba a proveer de lanza al ejército de Israel, al pueblo de Israel, puesto que frente a cualquier conflicto, esas armas que habrían fabricado, que habrían fundido, irían en su contra. Y esto, en este pasaje vamos a encontrar una lección simbólica. Bueno, mencionando eso, es por eso que en el versículo 22 dice que así aconteció, lo leemos nuevamente, así aconteció, que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo, solamente en Saúl y Jonatán, su hijo, que ellos sí, por supuesto, las tenían. Entonces, aquí hay un simbolismo maravilloso, porque siempre que vemos las batallas en el pueblo hebreo, en la historia hebrea, siempre hacemos una relación espiritual con nosotros, la iglesia del Señor, con las batallas que sostenemos contra nuestro principal enemigo, que es nuestro adversario, Satanás. Pero curiosamente aquí encontramos algo que muchas veces pasa dentro de nuestras vidas, que pasa dentro de la iglesia. Y esa realidad es que muchas veces en las iglesias solamente el rey, el hijo del rey, en este caso el rey, el príncipe, que son los líderes, son los que se encuentran dotados de espada, dotados de lanza, dotados de armas para la batalla. Y muchas veces llega el día de la batalla
y nosotros nos encontramos sin espada, nos encontramos sin lanza. Pastor, ¿de qué está hablando? Sígame por favor la idea. Porque la espada viene a representar y la espada y la lanza vienen a representar aquellas armas que son utilizadas desde nuestra parte para poder hacer frente al día malo, al día de la batalla. Son muchas las batallas que damos y las vamos a ver un poquito más adelante, algunos ejemplos de las batallas que nosotros estamos dando, que nos toca dar en la vida. Algunas de esas batallas son diarias, otras nos toca dar batallas en determinados momentos de nuestra vida. El punto es que cuando llega ese tiempo difícil, ese tiempo de adversidad, ese tiempo de batalla, muchas veces nosotros nos encontramos sin espada, sin lanza. Como les decía, la espada y la lanza son aquellas armas espirituales que nos permiten a nosotros enfrentar el día malo, el día de la tentación, el día de la adversidad, y que muchas veces nosotros no contamos con ella, porque muchas veces descansamos en nuestros líderes espirituales para ello. ¿Cuántas veces hemos descansado en nuestro pastor, en nuestro líder, para que ore por nuestras necesidades? Y a veces nuestra oración es escasa o es nula, y descansamos únicamente en la oración que nuestro guía espiritual, que nuestro pastor, que nuestro líder hace por nosotros. Mucha gente dentro del mundo a veces nos dice, como líderes de iglesia, nos dicen: usted por favor ore por mí, usted que está más cerca de Dios, a usted que a Dios lo escucha, Dios lo escucha a usted, entonces usted ore por mí. Y esas expresiones un poco uno las entiende por el desconocimiento que hay entre la gente que no es creyente. Pero es extraño y es negativo cuando uno escucha esas mismas expresiones dentro de gente que ha creído en el Señor, dentro de gente que incluso muchos de ellos se congregan, pero que todavía no tienen esa claridad de que no necesitan a un líder para que ore por ellos, que no necesitan a un líder para que le pida a Dios por ellos, porque a él lo va a escuchar. No es así. Somos todos hijos de Dios. Somos todos hijos de Dios, algunos con más responsabilidades que otros, pero somos todos hijos de Dios y todos tenemos acceso a poder adquirir esas armas que son necesarias para enfrentar el día de la tentación, el día de la adversidad, el día malo, el día de la batalla. Y esas herramientas son la oración, el estudio de la palabra, el pasar tiempo con el Señor. Pero a veces esas herramientas se las dejamos a nuestros líderes. A veces llega el día malo y nos pilla así nomás. Nos pilla, como dice su palabra, desapercibidos. Como las vírgenes que estaban desapercibidas. A veces así nos encuentra el día malo. Así nos encuentra el momento difícil. Y por eso es que muchas veces se nos hace tan complejo enfrentar la adversidad, se nos hace tan complejo enfrentar el momento difícil, porque muchas veces hemos confiado en la oración que hace nuestro líder, en la oración que hace nuestro pastor por nosotros, en que mi pastor sí está estudiando la palabra y él nos entrega un mensaje y yo me quedo con eso que he oído. Pero muchas veces no tenemos nosotros una vida espiritual intensa, nosotros no tenemos esa vida de oración necesaria, nosotros no buscamos de la palabra de Dios, nosotros no pasamos tiempo en adoración, hoy por hoy más que nunca, ya que no hemos podido reunirnos físicamente. Hay tanta gente que vivía su evangelio y el día de cantar al Señor era el día de ir a la iglesia. Y el día de orar al Señor era el día de ir a la iglesia. Y el día de tomar la Biblia era el día en que se iba a la iglesia. Ahora mi pregunta es, ahora que no nos estamos reuniendo, ahora que no vamos al templo, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está la lectura, el estudio de la palabra? ¿O eso crees que solamente es responsabilidad del rey, del príncipe? ¿Es solamente responsabilidad de los líderes, del pastor? No, esa es una responsabilidad personal. Personal, porque va a llegar el día de la batalla. Y es triste cuando el día de la batalla nos pilla débiles, no nos pilla bien nutridos, no nos encuentra ahí con las armas necesarias. Es importante que usted y yo tomemos las armas que el Señor nos ha dado, que son la oración, la búsqueda, la lectura, la instrucción, la adoración, el pasar tiempo con el Señor.
Eso no debe ser algo exclusivo para el liderazgo. Eso tiene que ser una responsabilidad personal. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted para enfrentar la batalla? ¿O está descansando en otros? Quizás aquí siempre hemos hablado del sacerdote de la casa, y gracias a Dios por ellos, gracias a Dios por los que están orando, por sus hijos, por sus nietos. Pero ¿cuántos de esos hijos y nietos pasan días sin tener un tiempo de oración, solamente descansando en aquella oración que hace la mamita por él? Y la mamita lo cuida y la mamita lo protege y el papá lo cuida y el papá lo protege, está orando por él: Señor, guarda a mi bendición, guarda a mi hijo, guarda a mi hija, guarda a mi nieto, guarda a mi nieta. Pero ¿y ese hijo y esa nieta no saben orar? ¿O creen que la responsabilidad es de algunas personas solamente? ¿Es responsabilidad solamente de algunos, de aquellos que están en el liderazgo? No, es que mi mamita, ella tiene el don de la oración. ¿Y usted no? Es nuestra responsabilidad buscar a Dios cada día. ¿Sabe qué? Por eso que muchas veces viene el tiempo difícil y viene la crisis matrimonial y se nos pone todo cuesta arriba, porque esa batalla no se encuentra sin las armas necesarias, porque no has estado en oración, porque no has buscado de su palabra, porque no has pasado tiempo con Dios. Entonces llega el día de la batalla y te pilla mal, te encuentra mal, porque en vez de adoración tenías a Luis Miguel, tenías a Ricky Martin, porque en vez de oración estaba tu tiempo en el Facebook, tu tiempo en el WhatsApp. Y no es que ninguna de estas cosas sea mala, el problema es cuando descartamos a Dios de nuestras acciones, es cuando reemplazamos el tiempo de buscar a Dios, de estar con Dios, de orar a Dios, de alabar a Dios. Lo reemplazamos por otras cosas. ¿Qué música hay en el auto, Señor? Cuando usted se sube, ¿qué hay? ¿Qué alabanzas tiene? A veces hemos dejado simplemente que la espada y la lanza la lleven aquellos que son nuestros líderes espirituales, nuestros pastores, nuestros líderes, y ellos son los que oran por nosotros, y Dios muchas veces tiene misericordia, pero va a llegar el día de la batalla, y el día de la batalla tiene que encontrarte, tiene que sorprenderte apercibido, tiene que sorprenderte con las armas necesarias. Porque no pidas fe, no pidas que el Señor fortalezca tu fe si no has tenido un tiempo de oración, si no has leído la palabra, si no has pasado tiempo con Él. No podemos pedir fe. Y eso es lo que le pasó al pueblo. Fíjese que aquí hay una cosa bien curiosa que se las mencionaba al principio, en el versículo 19. Dice que en Israel no había herrero, pero los filisteos sí tenían. Pero obviamente eran el adversario, eran el enemigo. Entonces le reparaban la reja del arado, el asadón, el hacha, la hoz, todos los elementos para trabajar la tierra, pero no aquellos elementos que le permitían hacer batalla. Y sabes que esto es un simbolismo bien importante, porque a veces nosotros nos relajamos mucho. ¿Por qué? Porque nos va bien en la vida, porque estamos bien, porque tenemos el trabajo, tenemos el sustento y estamos entretenidos en esas cosas. Los filisteos dejaban que el pueblo de Israel estuviera entretenida entre las labores de la tierra, de la casa, pero no permitían que tuvieran espada, porque sabían que esas espadas, que esas lanzas podían ser utilizadas en su contra. A Satanás no le molesta que te vaya bien en el trabajo. A Satanás no le molesta que te vaya bien en todas las cosas y que tú te sientas que estás bien, te sientas pleno. Lo que a Satanás le preocupa es que tú busques al Señor en oración, es que tú estudies la palabra y no solamente te quedes con aquella reflexión que escuchas de vez en cuando en una transmisión o cuando lo hacíamos en el templo, sino que a Satanás le preocupa que tú estudies la palabra, porque cuando tú estudias la palabra, porque cuando tú comienzas a orar por tus dificultades y no dejas que otros oren solamente por tus necesidades, cuando tú tienes una vida de comunión con Dios, entonces tú te transformas en una persona, en un soldado que tiene herramientas, más bien dicho que herramientas, que tiene armas para hacer frente a Satanás. Entonces tú puedes estar muy cómodo, puede ir todo muy bien en tu vida, pero llega un día difícil y sientes que no tienes fe, sientes que todo se viene abajo y no eres capaz de hacer frente a las adversidades y a las dificultades, no te das cuenta,
estabas tan entretenido trabajando la tierra, estabas tan entretenido en tus trabajos, en tus quehaceres, cuando te comienzas a dar cuenta de que Satanás se comenzó a meter en tu matrimonio, que Satanás se comenzó a meter con tus hijos, que Satanás comenzó a destruir tu familia y tú no te estabas dando cuenta. Y eso pasa porque tú y yo muchas veces nos descuidamos tanto de la oración, nos descuidamos tanto de buscar a Dios, que nos entretenemos en otras cosas. Y Satanás nos tiene entretenido en otras cosas, en otros proyectos. Los proyectos no son malos, los proyectos siempre son buenos. Pero lo importante es que usted y yo estemos atentos y que siempre procuremos buscar en la presencia del Señor, buscar en la lectura de su palabra, en la alabanza, en la adoración, en esa vida de relación y de comunión, tener las armas necesarias para hacer frente a Satanás, para hacer frente al enemigo. Viene el día de la tentación está a la vuelta de la esquina. Viene el día de la batalla, el día en que las cosas se ponen difíciles, el día en que entramos en crisis, el día en que nos toca despedir a un ser querido y muchas veces los cuestionamientos de fe comienzan en nuestro corazón y muchas veces decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué lo permitiste? Pero a veces esas cosas también pasan. Son diferentes procesos y es natural hasta cierta medida, pero muchas veces no somos capaces de salir adelante cuando no hemos aprendido a nosotros tener una vida de oración, una vida de búsqueda, una vida de intimidad con Dios, en nosotros aprender a utilizar y a tener esas armas que nos permiten hacer frente al enemigo el día de la batalla. Si el día de la batalla fuera mañana, ¿cómo está usted? ¿Cómo está la Nueva Jerusalén? ¿Cómo está esta congregación? ¿Estaríamos como el pueblo de Israel? Nos pilló la batalla. ¿Sabe qué? Hable con mi pastor. Hable con el líder. Hable con el diácono, el oficial. No sé cómo se llaman en distintas iglesias. Hay distintas maneras de llamarle al líder, a los líderes de la congregación. ¿No sabe qué? Vaya donde el pastor. Muchas veces pasa. ¿Sabe qué? Necesito que usted me ayude. ¿Usted podría orar por mí? Eso no va a poder ser. Vamos a tener que llamar al pastor, porque él es el que tiene la espada. Solo él tiene lanza en esta congregación. Solo él tiene armas en este pueblo. Que la Nueva Jerusalén no sea así. Que cada uno de nosotros aprendamos a vivir una vida de intimidad, una vida de oración, una vida de búsqueda. Que cada uno de nosotros aprendamos. Cierto, habrá el apoyo de oración de un líder espiritual. Estará el apoyo de oración de nuestros pastores. Pero lo importante es que usted y yo aprendamos a tener nuestras armas, esas armas que se consiguen en la oración, esas armas que se consiguen en la intimidad con Dios, en la lectura de su palabra, no solamente en escuchar lo que se nos dice y se nos enseña, mientras otro se prepara 2-3 horas para dar un mensaje de 20-30 minutos y usted dice, qué lindo el mensaje, muy bien, sino que usted prepararse. Eso hará que usted tenga las armas necesarias para poder hacer frente al día malo, para poder hacer frente al día en que nos toque hacer batalla, y usted y yo estaríamos así mejor preparados para hacer frente a nuestro adversario. Que Satanás no nos engañe, que Satanás no nos siga entreteniendo. Muchas veces nos tiene así, entretenidos de tal manera que tenemos muchas cosas y que pudiésemos pensar de que estamos bien, pero no estamos preparados para el día de la batalla. Que el día de la batalla usted y yo podamos tener nuestra espada, podamos tener nuestra lanza y podamos hacer frente al enemigo. Espero que esta reflexión de su palabra haya sido de bendición para su vida y nos haga reflexionar y nos haga reconsiderar. No es solo responsabilidad de nuestros líderes la oración, no es solo responsabilidad de nuestros líderes la lectura de su palabra, el aprender de ella, es su responsabilidad. No sea que el día de la batalla solo unos pocos se encuentren con armas, sino que usted también pueda tenerlas para poder enfrentar el día malo y para poder proteger a su vida y la de su familia de las acechanzas del enemigo.